para que yo pueda abrir mi presentación. Entonces, ahora ya me indica que puedo empezar a grabar. Entonces voy grabando y mencionando que para estos nuevos enfoques de aprendizaje o nuevas corrientes contemporáneas, la evaluación va a ser un componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, no considerado ya el último eslabón, sino más bien un proceso sistemático, con el cual la evaluación inclusive inicia el proceso para saber qué conocimientos previos tienen los estudiantes, hacer evaluaciones durante el curso del desarrollo de la materia o del módulo, ¿no? Y que es importante que se vaya documentando, que hayan respaldos. Algunos modelos, como por ejemplo el enfoque por competencias, va a considerar que ese nivel de conocimiento que va adquiriendo el estudiante lo pueda supervisar él mismo, y por eso se habla de la evaluación por portafolios, ¿no? Porque el estudiante va a ir acumulando sus exámenes y no va a tener un control externo, yo agarrando sus notas y sin que él tenga una información completa, no se encuentre involucrado, implicado, sino que las evaluaciones las vaya acumulando él, ¿no? Otro aspecto importante en esto es que no solamente evalúa qué conoce, sino también las habilidades que adquiere, las aptitudes o también los valores que se va formando en el estudiantado, ¿no? Entonces, una evaluación que no solamente sea sistemática, sino que además considere la integralidad del conocer, del ser, del decidir, del hacer, es decir, los principios que propuso Jacques Delors cuando dijo que el aprendizaje no solo debe ser memorístico y evaluar solo lo cognitivo, sino también la capacidad práctica y los valores que debe portar un estudiante. Existen distintas formas de evaluar. Por ejemplo, antes, mediante un video que active y que se hagan preguntas, mediante lecturas previamente, o evaluaciones de diagnóstico para saber qué conocen sobre el tema. Se pueden hacer evaluaciones durante la actividad, ejercicios, prácticas, retroalimentaciones, y después, generalmente con proyectos de evaluación que impliquen procesos de larga data, no solamente un examen o un cuestionario. Esta red que les hablaba hace un momento, la G5 por ejemplo, plantea ahora sí esas opciones de poder trabajar con este H5P, por ejemplo, de recursos que monitorean de alguna forma los distintos momentos donde el estudiante puede ir aprendiendo. Si les interesa, pueden bajarse esta aplicación H5P, que es muy interesante para quienes les gusta realmente entrar en este modelo del 5G, o sea, ya no solo del 2.0, donde lo que hacemos es tener un aprendizaje mediante un uso de plataformas, sino más bien plataformas más interactivas, más dinámicas, y ese se cree que va a ser el futuro justamente de la educación virtual, y seguramente que se nos va a acelerar con este periodo que estamos viviendo. Entonces, la evaluación debe ser diagnóstica, formativa, sumativa, antes, durante, después de la clase, y por eso hacemos tareas durante la clase, ¿no? El agente evaluador no siempre es el docente. Hoy día hemos hecho evaluaciones entre grupos por pares, y con esta actividad del Camtasia vamos a hacer una autoevaluación, que cada uno se califique sobre 10 y mande en ese sentido su tarea de esta semana. Hay estándares de comparación según una determinada norma. Puede ser, por ejemplo, una rúbrica que se pueda elaborar para eso, ¿no? Y no siempre son exámenes que vayan a totalizar la calificación, sino que están fragmentados en distintos puntos para que justamente respondiendo a un modelo de respuesta, digamos, acumulativa, no solamente sumatoria, vayan a poder dar cuenta no solo de una calificación cuantitativa, sino cualitativa. Entonces es importante donde el diagnóstico, hacer sobre todo consultas y lluvia de ideas, o hacer una encuesta también por Google Formularios, como nos han enseñado los del grupo 7, hacer un proceso durante, sobre todo de cuestionarios con varios intentos, porque la idea no es pescarle para que se equivoque, sino más bien darle oportunidad a que repita para que optimice su calificación, y al repetir, ¿no es cierto?, se está dando también el aprendizaje.
Los Quiz Venture, que también son otros formularios que se pueden trabajar, recursos de la gamificación, crucigramas, lo que nos ha mostrado uno de los grupos, por ejemplo, después emparejamiento de conceptos, de palabras con recorridos de tiempo. Esto también está muy basado en lo que son las respuestas del sistema del tronco encefálico, que le gusta la recompensa y le teme al castigo. Entonces hay un deseo de seguir ganando, acumulando puntos. La gamificación va a ser eso, el utilizar recursos que a través del juego pueda el estudiante ir aprendiendo. Este modelo H5P, que les decía que también es interesante para poder descargar esa aplicación y poder incorporar ahí los contenidos de una asignatura y que a los jóvenes les encanta, ¿no? Y luego viene la evaluación, que ya es, digamos, el después, que según el modelo basado en proyectos o en problemas, va a dar respuesta o solución, como en el caso de la infografía, o por ejemplo, como en el caso de un artículo científico, o como nosotros vamos a hacer la tarea final. O sea, algo que les sea útil para su vida práctica, porque si están postulando a la docencia, lo primero que tendrán que entregar es un programa de asignatura. Entonces, por lo menos hacer un bosquejo de los 3 primeros temas que ustedes propondrían a esa asignatura a la que tienen pensado postular, o quienes quieren hacer un ensayo o un artículo de revisión, puedan luego más tarde publicarlo. Les decía que les hablaba yo de 2 espacios posibles, porque un elemento importante va a ser la publicación. Entonces luego se pueden hacer estas consultas, no todo debe ser calificable. Entonces hay tareas que hemos dado como los foros que no tienen puntuación, porque no siempre debemos acostumbrar a la recompensa, ¿no es cierto? Entonces se pueden dar glosarios que hemos hecho, foros, se pueden hacer tareas, se pueden hacer cuestionarios como del grupo 7 nos ha planteado, se pueden hacer esto que nos han enseñado, ¿no es cierto?, que pueden ser directamente con los recursos ya sea del Outlook o del Gmail, ambos tienen esta posibilidad. Y también empezar a montar plataformas virtuales de manera que este sea un espacio donde se vayan acumulando tanto los materiales, ya sea en el Classroom que les mostré o en el propio Moodle, en el eCampus que ustedes tienen. La plataforma Teams, que también la hemos ejercitado un poco, donde no solamente sea un depositario, un cementerio de tareas, sino algo que pueda quedar además como un banco, una base de datos para poder tener materiales, videos, solucionarios y desde luego actividades, en este caso lúdicas, como la gamificación, que sean útiles para su aprendizaje. Bien, eso era lo que teníamos para compartir, y entonces lo que hacemos